Bienvenidos chicos a su semillero de liderazgo, sesión número 12. Buenas Buenas Hola, buenas noches. 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 Buenas noches. Hola, Hola. hola. Qué Buenas, buenas. energía tan impresionante. Son las 8 de la mañana empezando el día y estamos activos, activos. Maravilloso. Qué chévere que estén aquí conectados, chicos. Qué chévere que sigan trabajando en su compromiso por ser mejores jugadores de equipo, porque como bien lo saben, estamos estudiando las 17 cualidades esenciales para ser un jugador de equipo. Entonces, hoy nos corresponde abarcar la cualidad número 12. Creo que ya en la primera lectura que habíamos hecho ya habíamos avanzado hasta acá, hasta la número 12. Me atrevería a decir que llegamos como hasta la 13 y de ahí para allá nos falta. Así que esta vez vamos a terminar el libro completamente. Lo vamos a terminar seguramente como para mayo. Así que prepárense porque se vienen más lecturas y más libros poderosos. Pero hoy nos corresponde la cualidad número 12. Y la cualidad número 12 dice que un buen jugador de equipo tiene una cualidad esencial y es estar preparado. La cualidad es preparado. La preparación puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Préstale mucha atención. Los logros espectaculares vienen de la preparación rutinaria. Frase de Roger Staubach. Como lo habíamos mencionado en sesiones anteriores, qué chévere que puedas tomarte el tiempo de ir a leer las biografías de estas personas que incluyen en un libro y que incluyen una de sus frases. Debe tener mucho de qué aprenderle. Roger Staubach. Es mejor preparar que reparar. Esta frase sí es de la autoría del señor John Calvin Maxwell, de quien estamos aprendiendo el día de hoy, que es un hombre preparado en liderazgo y seguro tiene mucho por enseñarnos. La historia que nos trae hoy el libro, y espero que después de la historia la participación esté a tope de la cerecita del pastel, que ustedes saben que es el objetivo de esta lectura, que termine la historia y tú inmediatamente digas, oiga, me llevo esto. Qué sabiduría tan importante que yo puedo ir a aplicar con mi equipo y yo cómo puedo aplicarlo como líder. Así que préstenle mucha atención y espero sus aportes al final de la lectura. El nombre de esta historia es Héroe Concienzudo. A Alvin York se le conoce como el mejor soldado de la Primera Guerra Mundial. ¿Me ayudas, Esteban, con los micrófonos, por favor? A Alvin York se le conoce como el mejor soldado de la Primera Guerra Mundial. Por sus acciones durante la batalla de Argonne, York, un niño sin educación de las montañas de Tennessee, recibió la cruz por servicios distinguidos. La Croix de Guerre y la Legión de Honor de Francia, la Croix de Guerra de Italia, la Medalla de Guerra de Montenegro y la Medalla de Honor, la más alta condecoración de los Estados Unidos. En la ceremonia de entrega de la medalla, el comandante francés Marshal Ferdinand Foch dijo a York: lo que usted hizo es lo más grande que cualquier soldado de los ejércitos de Europa haya logrado jamás. Antes de la guerra, nadie hubiera anticipado que York se convertiría en un héroe, ni siquiera él mismo. El tercero de 11 hermanos creció en las montañas de Tennessee. Como su padre fue trabajador de la tierra y herrero sin mayor preparación, pero su pasión era la caza. Y como su padre y la mayoría de los hombres del barrio, era un formidable tirador. Su padre murió cuando él tenía 24 años y esto lo Entonces convirtió me en el dicen que principal cuando la proveedor de la veo, familia. yo les digo que Sin embargo, en 12, porque me toca pagar. sin embargo, eso lo vamos a borrar de YouTube, no se preocupen. Pilas en los micrófonos los que están ingresando porque nos interrumpe la lectura. Sin embargo, después de 1 o 2 años, York empezó a pasar demasiado tiempo bebiendo en el juego y las peleas. Pronto se ganó la reputación de alguien que siempre sería un pobre diablo. Pero el día del año nuevo, 1915, cuando tenía 27 años, decidió cambiar. Le prometió a su madre que cambiaría su vida y más tarde en ese invierno, en una reunión de avivamiento, George se convirtió en un hombre de fe al entregar su vida a Cristo. Durante los siguientes 2 años, Alvin York se transformó en una persona diferente. Dejó de beber, de usar tabaco, de maldecir y de pelear. Empezó a trabajar duro para sostener a su familia. Empezó a estudiar la Biblia y ayudó a fundar una iglesia en su pueblo donde trabajaba como anciano y director de adoración.
como anciano y director de oración. También aceptó la postura de denominación contra la guerra, de su denominación contra la guerra. Así que cuando en 1917 recibió un aviso de reclutamiento, no sabía qué hacer. Amaba a su país y su familia había peleado por él desde los tiempos coloniales, pero también amaba a Dios y quería obedecerle. George escribió: mi religión y mi experiencia me decían que no fuera a la guerra, y la memoria de mis antepasados me decía que tomara mi arma y fuera a pelear. Fue la cosa más terrible cuando los deseos de tu Dios y de tu país se mezclaron y se me pusieron el uno contra el otro. Quería ser un buen cristiano y también un buen americano. Al principio se clasificó York como un objetor de conciencia, y aunque no había decidido si iría o no a la guerra, se fue al campamento Gordon en Georgia a recibir el entrenamiento militar básico. Cuando recibió la orden de hacerlo y allí sobresalió, York era un líder nato y su vida anterior lo había preparado muy bien para ser un soldado. Era físicamente fuerte, disciplinado y mortalmente certero con un rifle a 180 metros. En la única área donde me estaba preparando era en su corazón. No estaba seguro si sería capaz de quitarle la vida a otra persona. De modo que empezó a trabajar con ese asunto. Habló varias veces con su pastor, discutió su dilema con su capitán y su mayor. Luchó con esto desde el 14 de noviembre cuando se alistó en el ejército hasta el 30 de abril, justo antes de embarcarse para el frente, y finalmente llegó a la conclusión, sabiendo que la Biblia dice que son los pacificadores son que la Biblia dice que los pacificadores son bienaventurados. John concluyó: si un hombre puede hacer la paz peleando, es un pacificador, y completó su preparación no solo física y mental, sino también espiritualmente. Aunque York vio acción en Francia desde principios de junio, no fue hasta el 8 de octubre de 1918 que realizó las acciones que lo convirtieron en héroe. En la batalla de Argonne, cuando el ejército alemán dio muerte a un grupo de soldados estadounidenses de la compañía de York, 17 hombres, incluyendo a York, fueron enviados a 17 hombres, incluyendo York, fueron enviados al campo enemigo para crear distracción. De pronto los hombres se encontraron al mando de un campamento alemán donde más de 20 soldados habían dejado sus armas a un lado para sentarse a comer. Los tomaron prisioneros, pero por orden de un oficial alemán, las ametralladoras que apuntaban en sentido contrario se volvieron contra ellos. Y en unos segundos, todos menos 8 de los soldados estadounidenses cayeron muertos o heridos, incluyendo a todos los oficiales no comisionados. Esto dejó a York, un cabo, al frente del grupo que sobrevivió. Por más de 2 décadas, York había cazado y participado semanalmente en competencias de tiro en su pueblo de Pall Mall, Tennessee. Esa preparación le sirvió mucho aquel día contra los soldados enemigos que manejaban las ametralladoras. Mientras los soldados alemanes se asomaban para dispararle a los estadounidenses, York los mataba uno a uno. Después de varios tiros, trató de hacer que se rindieran, pero ellos no quisieron. Mató 17 soldados alemanes con 17 tiros, eliminando a la amenaza de la ametralladora. Cuando George se le acabaron las balas del rifle, un grupo de alemanes lo atacó con bayonetas. Él se defendió con su pistola, derribando a 8 hombres con 8 tiros. Más adelante, mientras George y los demás soldados regresaban con los prisioneros, siguieron tomando prisioneros a otros soldados y oficiales. Cuando llegaron a territorio aliado, los 8 estadounidenses iban acompañados por 132 prisioneros alemanes. La preparación de George y su capacidad para mantener la calma bajo el fuego enemigo salvó a su escuadrón y ayudó a los aliados a obtener una victoria importante. Cuando regresó a su casa, le esperaba un desfile en la ciudad de Nueva York, la fama y muchas ofertas tentadoras, pero lo único que deseaba hacer era ayudar a los niños analfabetos de su comunidad. Sobre esto escribió: veo los sufrimientos durante la guerra como una preparación para hacer este trabajo en las montañas. Todo el dolor que experimenté al ir a matar me enseñaron a apreciar el valor de las vidas humanas. Todas las tentaciones que tuve que soportar tuvieron la virtud de fortalecer mi carácter. En 1926 ayudó a establecer el Instituto Agrícola York, que todavía hoy sigue preparando a jóvenes estudiantes. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Bastante extensa, interesante. Me gustaría saber, a los oídos que estuvieron muy presentes y atentos, qué podríamos resaltar de esta historia de York
y cómo nosotros podríamos aplicar lo aprendido en nuestro equipo y en nuestro liderazgo. ¿Quién se quiere lanzar con su aporte? Yo ni siquiera yo, no sé si me escuchas bien allí. Sí. Escuchamos. Bueno, yo. Bueno, qué me llama mucho la atención de esto? Que verdaderamente uno no sabe para las grandes oportunidades que Dios te tiene en este mundo. Pero lo importante es, primero, creérsela y segundo, eh, tener, intentarlo, ¿sí? Intentarlo hacerlo. Porque obviamente si él no hubiese tomado esa decisión de ir hacia eso que se le presentó en la vida, que no estaba en sus planes inicialmente, pues obviamente nunca hubiese sido líder y obviamente seguramente no lo hubiesen preparado, como decía en su carta, preparado para poder formar esta escuela para los niños. Entonces digamos que su vida logró impactar muchas otras vidas porque primero creyó en él y obviamente comenzó a liderar a través de su propio ejemplo. Eso era lo que quería compartir. Súper, súper, muchas gracias. Daniel. Bueno, que lo que la historia que contábamos, que contabas, Johnny, se asemeja mucho a la vida, ¿sí? Uno cree que las oportunidades son perfectas o que uno estar preparado para llegar y asumirlas, y resulta que la vida no es así. A veces la vida y Dios lo pone a uno en situaciones críticas que lo ponen a uno a sufrir, a aguantar, a buscar soluciones, las deudas, los compromisos, etcétera, etcétera. Los sueños también son una presión. Entonces, si uno no está dispuesto a sufrir, a someterse a situaciones que uno no quiere, uno no va a poder encontrar todo el potencial que uno tiene tal vez escondido. La Biblia dice que Dios nos da a todos unos talentos, unas monedas para salir al mundo y uno tiene que mostrarle al final de sus días a Dios qué ha hecho uno con todos esos talentos. Pero esos talentos no nacen siendo diamantes, sino que son cosas que toca ir forjando y formando con el tiempo y el sufrimiento y el aguante y el estar dispuesto a, a ser valiente. Si uno no está dispuesto a eso, no va a encontrar uno todo el potencial que tiene. ¿Sí? En el sufrimiento está mucho, por ejemplo, si uno ha tenido incalculables deudas, las angustias que no puede contestar el teléfono porque lo van a llamar o lo van a reportar, o etcétera, etcétera. Usted tiene que tomar los dos caminos. O sale a la calle a buscar las oportunidades con el objetivo firme y con el carácter firme de que no quiere volver a pasar una situación de esas, o sencillamente se rinde y va a seguir con la misma situación, no va a evolucionar. Se va a quedar asustado, sometido a las circunstancias. En cambio, el camino que tomó York, el de la historia, es que, bueno, si la vida me pone en esta circunstancia de tener que ir a pelear y ponerme a prueba a mí mismo, pues uno no va a encontrar realmente cuál potencial tiene en sí listo para despertar y entregar al mundo. ¿Y qué prueba? ¿De matar o no matar? Tremenda prueba que le el muchacho. Olguita, cuéntanos tu sabiduría que llevas de esta historia. Me gusta desde el inicio cuando dice es mejor preparar que reparar. Y en el camino del liderazgo sí que tienes que estar preparado, tienes que aprender, tienes que incluso tener en cuenta esos distractores que van a llegar, que te van a tratar de desenfocar de esa guía. Y definitivamente el tener en cuenta, y ahí lo decía que habían tentaciones. Pero si tú tienes clara cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, que estaban hablando anteriormente sobre una misión, sobre una visión, y si todo el equipo está hablando de la misma, o tienen la misma sintonía, o tienen la misma visión, pues ni por más tormentas, ni por más desenfoque que tengan, el resultado va a ser un único resultado y va a ser el mejor. Porque ahí lo decía que el aprender a fortalecer es lo que te va a llevar a una victoria. Y adicional hablaba de fortalecer mi carácter. Entonces, si llegan algún reto o algún desafío a mi vida, la fácil es, ay, pero ¿por qué esto a mí? No, que esto me puede llegar a enseñar a mí, que tengo que aprender de esto que me está sucediendo. Y esto que está llegando a mi vida, pues me va a fortalecer porque me va a enseñar y ya sé cuál es el camino que voy a seguir o por cuál camino es el que debo, al cual debo dirigirme. Entonces hablaba de virtudes, de fortalecimiento, de carácter y de preparación. Para mí esas cuatro palabras son todas las que debe tener un líder.
Súper, súper. Chévere tu aporte. Jimena, para continuar. Buenas noches. Buenas No, noches. pues evidentemente, ahí lo que nos muestra es que definitivamente tenemos que estar preparados, porque si tú estás preparado tanto física como espiritualmente, puedes lograr muchas cosas. Entonces, él se preparó físicamente, desde pequeño se vio que fue preparado por su padre, que enfrentó muchas batallas, tanto personales como a nivel de muchas circunstancias que le presentaron. Y para salir de esa circunstancia en la que venía, que el trago, que todo lo que lo llevó pues a hacer como todo mundo, nadie daba un peso por él encontró en Dios un resguardo para salir de ese proceso. Al estar con Dios y Dios sacarlo de ese proceso, cuando ya se fue a ir a la guerra y hubo que ir a la guerra, él no sabía si le quería fallar a Dios por haberlo sacado de ese proceso. Entonces tenía esa confusión. O le falló Dios o le falló a mi patria. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué dijo? Unió las dos cosas y se preparó y dijo, si Dios me sacó aquí, si me superó, si yo lo pude hacer, si me dio el enfoque, las armas para hacerlo, también me da las armas para ayudar a mí en la guerra a mi país a enfrentar esa batalla que estaba haciendo. Entonces, eso lo llevó a tomar una decisión y a decir, yo estoy preparado. Definitivamente tenemos que estar preparados para todo lo que como líder, todo lo que se nos venga, porque nosotros somos una guía, somos un camino, somos una persona que nos van a modelar y así como nosotros nos enfrentemos en la vida, en los negocios, en el enfoque, en el equipo, así las personas que están de nosotros van a tener las armas, como en este caso él se le acabaron las armas del rifle, las balas, lo que disparaba el rifle, ¿qué hizo? Ah, bueno, tengo la pistola y la pistola también funciona, cogió su pistola. ¿Qué nos da a entender? Que tenemos muchas herramientas que no solo, que si no fue por esa, con esa herramienta, entonces busquemos otra herramienta, pero que sí lo podemos lograr. Entonces, eso, desde ese punto yo lo veo. Y que yo creo que tanto lo bueno como lo malo que ha pasado en cada una de nuestras vidas nos prepara, Ujú. ¿sí o no? Porque ahí el hombre Sí, nos contaba que pues se hizo tirador porque su familia estaba dedicada a la caza. en la ¿Y casa. quién iba a pensar que eso le iba a salvar la vida por allá años adelante en la guerra? Ajá, Pero muchas veces como parte de un equipo, como parte inclusive de una familia, de una sociedad, literal crucificamos todo lo malo que pasa. Y decimos, no, es que a mí me pasa todo lo peor, es que a mí me pasan todos los males. Y hay muchas personas en los equipos que llegan así, o sea, es increíble. Yo a pesar de que soy muy directo con las personas de mi equipo, yo les digo, vea, yo no te puedo ayudar a solucionar todos los problemas que tú tengas, ni tus traumas del pasado, ni tus retos, pero yo te puedo ayudar a que aprendas esta labor y que saques tu proceso adelante. Enfoquemos en eso, en lo más importante. Pero aún así muchas personas a lo largo de sus vidas se han venido victimizando, quejándose y solo comparten eso. La queja, todo lo malo que les pasa, todos los sufrimientos, y yo de una vez repelo con eso, porque yo le ofrecí a una persona una salida de, hey, yo te puedo ayudar a mejorar en esta área. Ya tú te encárgate de tu mierdero allá a otro lado. Pero qué fuerte que literal esa historia nos refuerza que hasta lo malo nos prepara para todo lo que viene en el camino. Y hasta lo malo que te sucedió, lo bueno, te puede salvar la vida años adelante. Creo que es lo que nos deja el aprendizaje más claro, poderoso de esta historia. Así que chévere todos los que nos sacaron sus conclusiones, muy valiosas, muy chéveres, porque creo que aquí todo lo vemos desde una perspectiva distinta. Y es muy bacán, porque aprendemos unos de los otros. Pero viene John Maswell con un poquito más de sustancia. Estefa, es tu momento. Ah, bueno, un poco más de sustancia. El novelista español Miguel de Cervantes, que por cierto es mi favorito, dijo, el hombre que está preparado ya tiene peleada la mitad de la batalla. Así ocurrió con Alvin York y puede ser verdad con usted también. Si quiere prepararse para poder ayudar a su equipo cuando tenga que enfrentar los desafíos que se le presenten, entonces piense en lo siguiente. Uno, evaluación. La preparación comienza con el conocimiento de para qué está preparando, de para qué se está preparando. Alvin York sabía que iba a la guerra y como resultado evaluó su estado personal de preparación. De igual manera, usted necesita determinar hacia dónde se dirige usted y su equipo. Necesita examinar las condiciones con las que se encontrará
necesario determinar el precio que tendrá que pagar para alcanzar la meta. Si no lo hace, no podrá prepararse en forma apropiada. Segundo, alineación. Me encanta jugar golf y esto me ha enseñado una lección muy importante. Aunque usted sabe a dónde quiere ir, nunca llegará, nunca logrará llegar a su destino si no se alinea correctamente. Esto es tan cierto en el golf como en la preparación personal. Una buena alineación hace que hace que se alcance el éxito. Una mala alineación lo hace imposible, no importa cuán preparado esté. No solo se trata de trabajar duro, hay que hacer el trabajo correcto. 3. Actitud. Los perezosos raramente se preparan. Los diligentes sí lo hacen, pero a veces pasan por alto alguna área que los puede hacer equivocarse cuando se trata de enfrentar un desafío. Descuidan su actitud para triunfar en cualquier intento. Usted debe prepararse para no descuidar ninguno de los aspectos mentales involucrados en la actividad. Debe prepararse físicamente, pero también debe tener una actitud positiva hacia usted, sus compañeros de equipo y su situación. Si cree en usted y en sus compañeros, entonces estará en condiciones de triunfar. Cuarto, acción. En algún momento tendrá que entrar en acción. Estar preparado quiere decir estar listo para dar el primer paso cuando llegue el momento. Recuerde esto, el valor no tiene un mejor aliado que la preparación, ni el miedo tiene un peor enemigo. Em, Algo para pensar. Démosle una pausa para hacer nuestro trabajo, porque hay que trabajar en esto. Algunos de ustedes, y yo me acuerdo en la última lectura hablamos también de esto, recuerda tantos de los espacios donde Diego nos capacitaba con la fórmula EPA. ¿Quién se acuerda? Levante su manito, que Diego nos capacitó en muchos y todavía nos sigue capacitando con la fórmula EPA. ¿Alguien sabe qué es la fórmula EPA? Uy, para los que están antiguos, corchados. Evaluación, planeación y acción. Evaluación, planeación y acción. Gracias, Olgi. Y yo le decía a Diego, inclusive después de que leí esta lectura, yo le decía, oiga, eso tiene tanto sentido porque se puede decir de distintas formas, pero esa fórmula sí o sí funciona para cualquier cosa que hagas en la vida, que aquí es muy similar. Evaluación, está la alineación y la actitud, que sería la P, lo que estaría en la planeación, y la acción. Esa sería la fórmula EA. ¿Cómo sería? EA, Pues no queda tan chévere, digámosle EPA. Pero es entender que para cualquier vaina que hagamos en nuestra vida, en nuestro equipo, en nuestro trabajo, nuestros emprendimientos, hasta en la familia, en todo, hay que hacer una evaluación, una alineación, cómo está mi actitud y métale acción. Cuatro aspectos demasiado importantes para absolutamente cualquier cosa que te propongas. Ahorita acabamos de salir de un taller de redes sociales, tanto virtual como presencial, que hubo en la tarde, y qué bacano que las personas que hagan cualquier tipo de estudio digan, bueno, evaluemos desde qué punto estoy hoy. Segundo, alineemos para dónde es que yo quiero ir, cómo está mi actitud y metamos la acción. Y como esto es un ejercicio práctico y como lo hemos venido haciendo en los últimos escenarios, ponga evaluación, uno, deje el espacio al frente, ponga alineación, ponga el espacio al frente, actitud, el espacio enfrente y acción, el espacio enfrente. Escríbelo, porque lo que no escribes, lo que no pasa por tu cuerpo no se queda. Ahora, ya sabemos que en la evaluación es determinar hacia dónde se dirigen usted y su equipo. Pregunta seria, póngala ahí del 1 al 10. Califica del 1 al 10 si en esa evaluación tienes claridad hacia dónde se dirige usted y su equipo. Ponlo del 1 al 10. Si no tiene ni idea para dónde se dirige su equipo, pues con quién debería hablar para saberlo. Con el líder. Principalmente con el líder. Si el líder no tiene ni idea para dónde va el equipo, pues ahí hay un reto. Y tal vez pasará más arriba con su coordinación y dirá, venga, ¿para dónde llevo mi equipo? ¿Qué hago? Y si el coordinador no sabe para dónde va la empresa, apague y vámonos.
porque lo que hemos tratado en la compañía es duplicar la misión y la visión que tiene Avanzar. Y esos días hemos hablado un montón de ese tema. Entonces, evalúa para dónde vas tú y dónde va tu equipo. Punto número 2. Una buena alineación hace que se alcance el éxito. ¿Cómo están alineados todos para ese logro del objetivo? ¿Cómo estás alineado tú para ese logro del objetivo? ¿Cómo está alineado tu equipo? Del 1 al 10. Ahí saldrían dos calificaciones, una tuya y una de tu equipo si tienes equipo a cargo. O si quieres evaluar a tu equipo tú siendo parte del equipo también es muy válido. ¿Cómo está la evaluación, la alineación de ese equipo? ¿Están alineados realmente todos hacia el mismo objetivo o cada quien trabaja por su lado y cada quien hace lo que quiere? ¿Por qué sucede? En muchas organizaciones sucede. Cada quien trabaja por su lado, cada quien jala para su lado y nunca hay una meta conjunta. Este año tenemos un propósito muy bonito y muy interesante y es que tenemos varios equipos de liderazgo en reducción de crédito hipotecario. Curiosamente, aquí se conecta una gran cantidad de personas de reducción de crédito hipotecario, por no decir todas, porque estamos trabajando fuertemente en cómo hacer que los equipos trabajen realmente en equipo. Porque no somos conocedores ni expertos en la materia, en liderar equipos para que todos lleven la meta hacia adelante, ¿no? Ahí hemos aprendido los errores, equipos que trabajan desunidos, equipos que trabajan cada quien por su lado, equipos que ni se reúnen semanal, simplemente se unen al equipo y ahí están. Equipos que se deshacen en menos de 1 o 2 meses, ya no existen, porque no hay un propósito ni una alineación. Entonces, en Avanzar estamos trabajando fuertemente en un propósito muy bonito y es, oiga, tenemos una meta mínima, 70 millones de contratación por cada equipo, pero eso les va a permitirse ganar un incentivo para compartir en equipo y unir el equipo. Y este mes ya logramos tres bonos de reducción de crédito hipotecario. El último se logró a última hora con un negocio de 10 millones que faltaba por allí. Y tenemos tres bonos ganados en la línea de reducción de crédito hipotecario, cuando no nos ganábamos ni uno. Salían los premios de los líderes mejores, solo gente de insolvencia. Y yo decía, miércoles, tenemos que trabajar para que el equipo de reducción salga en esos bonos. Y ya son tres. Ya vamos a resalir ahí en esos bonos. ¿Por qué no ser 10? ¿Por qué no ser 15? ¿Por qué no ser 20 líderes que somos en la línea de reducción de crédito hipotecario? Pero para allá vamos. Y en eso estamos trabajando. ¿Estamos alineados todos para esa meta? Puede que estemos alineándonos y por eso las cosas se están dando. ¿Cómo está tu actitud y la de tu equipo? Califícale del 1 al 10. ¿Tienes un equipo, con el respeto de la palabra, de miércoles que no apoya para nada? Ninguno le suma al otro, cada quien va por su lado y cada quien se le echa la tierrita al otro. O más bien estás en un equipo que se apoyan, que están motivándose, que se están contando cómo van sus avances, que se comparten sus éxitos, que se hacen barra. Qué chimba un equipo así. ¿Sí o no? ¿Cómo está la actitud tuya y de tu equipo? Y la acción. Creo que tal vez todos son importantes, ninguno deja de ser más importante que el otro, pero este sí que cobra sentido. Y es el equipo se está quedando solo en el papel o lo están llevando a la acción. ¿Estamos llevándolo o no lo estamos llevando a la acción? Este año también tenemos un propósito desde la coordinación comercial y es el alcance de metas. Pero el alcance de metas no es solamente por el dinero que nos vayamos a ganar, líderes, coordinadores, asesores en sus contrataciones, sino a cuántas personas estamos ayudando. Creo que desde inicio de año salió una cifra de cuántas familias queremos ayudar este año. ¿Quién recuerda la cifra? ¿Cuántas familias queremos ayudar este año en reducción de créditos hipotecarios? Por allá salió, en Tarima. La dijo Diego en uno de los eventos más grandes del cierre de año. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas familias vamos a ayudar? 1.4 ¿Cuántas, Beatriz? 1.4 millones. No, ese es otro tema. 1,4 millones es la cantidad de créditos hipotecarios que hay en Colombia. Ah, Ahí bueno. están cruzados los cables. Pero Ahí gracias por tu está. aporte. No, pero Y A el lo año largo, pasado eran 6.000. Ay, perdón. dime, Sandrita, El año pasado eran 6.000, para este año creo que son 10.000, ¿no? el año pasado decíamos, vamos a ayudar a 6.000 familias, ¿cierto? Este año, ¿a Ujú. cuántas les podemos ayudar? Deberíamos tener una alineación. Empecemos por los equipos. ¿Cuántos, cuántas familias felices, cuántas reducciones de crédito hipotecario van a hacer tú y tu equipo? Eso es lo que hay que empezar a trabajar desde lo más pequeño. ¿Cuántas quieres lograr tú? ¿100?
200, 300. Miren, es muy bonito pensar en que, y lo dice Robert Kiyosaki en uno de sus libros, si yo me quiero ganar $1 millón al año, pues en el año ayuda a 1 millón de personas que me paguen $1, para que ese millón de personas me paguen $1 millón. ¿Sí o no? Si la matemática no salió, la corrigen. Si no es $1, son $1.000. Para que 1 millón de personas me paguen $1 millón en el año. Debería ayudar a 1 millón de personas. ¿Sí o no? O sea, sería literal. Si tú quieres ayudar a 300 personas en el año, eso te puede poner una cifra muy interesante de que si tú contratas 300 familias, eso te puede dar una contratación fácil, fácil, fácil en reducción de créditos hipotecarios aquí rápidamente para continuar metiéndonos en la cifra. 300 personas a un promedio de negocio de 3 millones son casi 900 millones de contratación. ¡Qué resultadazo! ¡Qué resultadazo! Eso te puede estar dando un promedio de ganancias de 270 millones de pesos en el año. Te puede estar dando ganancias de 22 millones de pesos en el mes. Tu vida cambió financieramente hablando, cambiará en muchos otros entornos, pero radica en cuántas personas vas a ayudar. Péguenle la revisadita. ¿Qué acciones está tomando el equipo? ¿A cuántas personas le quieren aportar, le quieren ayudar? Y recuerden que todo nace desde el propósito y la visión y la misión de un equipo. Así que peguen la revisadita. Ya hicieron la calificación. Avancemos, Estefa. Algo para pensar. Algo para pensar. Acostumbra a desentenderse del asunto e ignorarlo hasta que llegue el momento de actuar. ¿O es la preparación sólida parte de su rutina regular? Si continuamente desanima a sus compañeros, entonces probablemente está jugando en la posición equivocada o no está dedicada suficiente o no está dedicando suficiente tiempo y energía a prepararse para enfrentar los desafíos. Guau, interesante. Algo para hacer. Ah, caray, dices tú. Ah, caray, interesante. Hagámosle una segunda leída para que las preguntas queden claras y las resolvamos, que no se quede solo en papel. Démosle respuesta. ¿Listo? Entonces, algo para pensar. La primera, acostumbra a desentenderse del asunto o ignorarlo hasta que llegue el momento de actuar. La primera. O es la preparación sólida aparte de su rutina regular. Si continuamente desanima a sus compañeros, entonces probablemente esté jugando en la posición equivocada o no está dedicando suficiente tiempo y energía a prepararse para enfrentar los desafíos. Hay un desafío bien interesante que es curioso porque este año creo que, sin duda, o sea, yo creo que este año va a pasar algo y es que la tecnología junto con la inteligencia artificial va a llevar las marcas arriba. Pero asimismo una gran cantidad de marcas y de empresas y de personas se van a quebrar. Y adivinen si las personas se quiebran y las empresas se quiebran, ¿quién va a tener trabajo? Ninguno dijo yo, porque ninguno es de insolvencia. Ninguno dijo yo que ninguno es de insolvencia. Todos dicen que, ¿cómo así que se van a quedar? ¿Cómo le vendemos reducción? Claro, que aquí ninguno es de insolvencia. Vamos a tener trabajo en avanzar, pero como tú te vas a volver un crack y una super crack en creación de contenido también de insolvencia, pues vas a ganar todo ese mundo de clientes que vas a referir y que vas a referir para insolvencia. Y es tu rutina regular prepararte. Tu rutina regular es prepararte. O sea, hace parte la preparación sólida de tu rutina, o más bien tú no te preparas en nada, porque pasa. A mí a veces me confronta mucho mi autoeducación, de que yo me paso por lapsos de donde yo no aprendo absolutamente nada. Y curiosamente a lo largo de mi vida el emprendimiento siempre me he estado preparando en algo, pero cuando no me preparo en nada me siento frustrado. Yo digo, ¿y ahora para dónde cojo si no estoy aprendiendo nada? Estoy quedándome obsoleto. ¿A alguno le ha pasado? Sí, a mí. Y uno dice, miércoles, ¿y para dónde cojo? No sé qué hacer, no sé para dónde coger. Gracias a Dios, eso me sucede estando en avanzar.
porque lo que me sucedía en los empleos previamente era, me sentía inservible, inútil, me sentía fracasado, renunciaba y me iba a buscar para otro lado. Pero como en avanzar puedo crear, puedo innovar, puedo hacer, puedo moverme de ciudad y de país a donde se me pegue la gana y puedo hacer desde todos lados avanzar. Yo digo, qué bendición de negocio. Porque podemos planear con Olguita hacer algo en Bucaramanga y hacemos algo en Bucaramanga. Pero voy a hablar con Yanni y hacemos algo en la Sabana Bogotá y me quedo en la Sabana Bogotá una semanita trabajando por allá. O nos vamos para Cali, o para Medellín, o para Ibagué, o para otro país, literal. ¿Hacia dónde llegaría tu mente cuando tú digas, no, este año que viene voy a establecerme unos 3 meses que me permite cada país, 3 meses en un país, 3 meses en otro, tres en otro y tres en otro, y trabajo expandiendo mi mente en esos 4 países, pero sigo trabajando en avanzar ganándome mis 20 o 30 millones de pesos al mes? ¡Wow! ¿A quién le encantaría esa visión de su negocio? ¿Se podría lograr? Prepárense. Esta tarde hablábamos algo muy serio y es las inteligencias artificiales, la mayoría son empresas americanas y entienden el idioma cuando les pedimos solicitudes a la IA en inglés. ¿Y cuántos de aquí son bilingües? So, so. Se están preparando para entender que a pesar de que Estados Unidos es un país que es bastante controversial, sigue siendo un eje del mundo. El inglés, qué fuerte, ¿no? Pero uno llega a otros países y uno dice, no, ya sé inglés, ya yo puedo hablar en cualquier parte del mundo. Y llega a países de Europa donde dicen, no, aquí se habla italiano y punto, aquí no se habla inglés. O imagínense en llegar, por ejemplo, a los países asiáticos donde literal allá sí es asiático y a mí me hablas en chino, en japonés, en coreano. Aquí qué inglés ni qué inglés. Yo ya me estoy preparando ahí con mis pinitos de chino para irnos para China. Porque yo, claro, puedo llegar a hablar español, pero ellos allá están en su tierra y me van a hablar en chino. Pues yo debo defenderme. Suena chistoso, pero es verdad, me estoy preparando para en noviembre estar en China, en septiembre, perdón. Ahora, ¿tú para qué te estás preparando? No solamente en avanzar, porque obviamente si estás en avanzar, te preparas en ventas, si lideras en liderazgo y en producto todos los días. Y creo que en avanzar nos damos garra entrenándonos. O sea, sí estamos preparados en el producto. Pero ahora ya fuera, ¿qué otras habilidades necesitas fortalecer? ¿En qué deberías estar preparándote allá fuera aparte del inglés? Decía George, se preparó no solamente mental, sino físicamente. Preguntas serias, ¿se están preparando físicamente? El tema es que no pensamos en lo que vamos a lograr, sino pensamos en lo que me va a restar, en lo que me va a quitar, en lo que me va a incomodar. ¿Sí o no? Hay que prepararse físicamente. Porque qué maluco uno estar lleno de billete a los 50 y no poder estar cómodo saltando y por allá payaseando haciendo cosas. Yo no sé ustedes, pero yo a mis 32 ya me preocupo porque, güey, pucha, me fui a un parque por allá de pasar puentes tibetanos y me quedó oliendo todo el cuerpo. Yo no, oiga, no, yo tengo que estar físicamente bien para poder ir a montar a encaramarme como un chino chiquito en los parques del mundo. ¿Para qué te estás preparando? No solamente en avanzar. Voy a ponerles un ejercicio loco, futurista, pero seguramente pase. Te estás preparando para toda la cantidad de empleos que se van a perder a causa de la inteligencia artificial. ¿Te estás preparando para no ser uno de ellos? Qué fuerte, ¿no? Pero todo eso es aprendizaje. Hay cosas que hay que decirles. La inteligencia artificial está reemplazando miles de empleos en el mundo. No en Colombia, en el mundo. Que llega la inteligencia artificial más fuerte de Colombia y empieza a reemplazar en Colombia. Hasta ahora no se ha sentido mucho. O tal vez ya. Pero te estás preparando para esa instancia, porque los que se conectaron en los talleres de redes sociales se dieron cuenta que estamos lejos de todo lo que hay por aprender. Entonces, algo para hacer, Estefa. Bueno, algo para hacer. Entonces, que se me bloqueó esto. Ya. Ay, no. Ya. Entonces, algo para hacer. Para mejorar su preparación. Transfórmese en un pensador. Henry Ford dijo, antes que cualquier otra cosa, está preparado, estar preparado es el secreto del éxito.
La preparación requiere pensar anticipadamente, de modo que pueda reconocer ahora lo que va a necesitar más tarde. Cree un sistema o lista que le ayude mentalmente a caminar con anticipación a través de cualquier proceso, dividiendo las tareas en etapas. Luego, determine cómo necesita prepararse para completar cada etapa. Primero, investigue más. En casi todas las profesiones, la gente usa alguna clase de investigación para perfeccionarse, familiarizarse con los recursos para investigación relacionados con su actividad y trate de llegar a ser un experto en su uso. Segundo, aprenda de sus errores. A menudo, la mejor herramienta para prepararse puede ser la experiencia personal. Piense en los errores que ha cometido últimamente mientras trabajó en un proyecto o enfrentó un desafío. Escríbalos, estúdielos y decida qué tiene que hacer de manera diferente la próxima vez que se enfrente a una situación parecida. ¿Fáciles Y o la difíciles de aplicar? ¿Qué opinan? fáciles. 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 Y No hay eso que nos puede estar volverse poniendo un uno. paso adelante de muchas personas en el mundo sin compararnos, adelante de muchas personas en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo. La gente que más se prepara en avanzar, pues la que más tiene resultados. Y miren que yo muchas veces difiero con este tema del crecimiento personal, porque yo lo siento así, es muy personal, no les voy a confesar algo aquí, un secreto mío personal. El tema del crecimiento personal a mí llegó hace 11 años. Entonces yo empecé a leer, a decir, oiga, vea, esta información yo no la tenía, me gusta esa información, ta, ta, ta. Pero entre más leía y más leía y más leía y más leía, me volvía más celoso de con qué información crecía. Me hago entender, como que podía leer 5 o 6 libros, pero decía, no, con este libro me identifico y con él voy a crecer. Así empezó a llegar entonces una formación, una capacitación, y yo decía, uy, qué nota esta persona, este mentor, lo voy a seguir, entre muchos. Entre muchos llegaba otra persona, me llamaba la atención y yo decía, oiga, la información que tiene esa persona es muy brutal, voy a irme por ese lado. Entonces, como que a lo largo de estos años de emprendimiento, hay muchas personas que dicen, no, yo invertí un montón de dinero en capacitaciones, invertí aquí, invertí allá, invertí acá, invertí acá, invertí allá, y yo digo, pucha, yo invierto en lo que realmente yo digo me convence, me satisface a nivel de hacia dónde quiero llegar, porque he tenido o he almacenado tanta información que yo digo, ¿quién realmente puede ayudarme a potenciar eso que yo ya sé? O ordenarlo o a mejorarlo, ¿cierto? Son como filosofando acá en esta estación. Pero entonces yo digo... Rayo mucho con el crecimiento personal porque hay tanta información de crecimiento personal que la gente se volvió ahora adicta al crecimiento personal. Pero ahora, ¿cuántos se volvieron adictos a accionar? Porque hay gente que dice, no, es que literal, me pasó desde los primeros emprendimientos que tuve. Un compañero muy cercano, que era uno de los mejores elementos que yo tenía en el negocio y terminó quebrado, se obsesionó con entrenarse. Y se obsesionó con pagar, invertir, invertir, invertir en cursos, vendió su moto, vendió todo lo que era, se quedó sin nada. Y adivinen qué, se volvió obsesionado en la información, pero ejecutaba cero. Se supone que se formó para potenciarse en el negocio en el que estábamos y renunció a ese negocio. ¿Y renunció para qué? Para volverse un capacitador de capacitadores, de capacitadores, de capacitadores, de capacitadores, de capacitadores. Pero ¿cuántos nos preparamos para ser un capacitador de gente que ejecute? ¿Saben? Es fuerte. Hoy les decía a los chicos de redes sociales y es un tema que me raya mucho porque yo dije, yo no vuelvo a entrenar esa vaina. ¿Yo para qué entreno si la gente no hace? Qué pérdida de tiempo. Más bien yo hago lo que tengo que hacer con mi marca y saco adelante mi marca y los demás que miren cómo hagan. Era un rayo en mi cabeza fuerte y yo decía, pero es una información que hay. Entonces, llevémosla a la gente. Pero se los dije claritico a los que estuvieron presentes y que están acá. Si ustedes no hacen nada, no va a servir para nada estar en esos espacios. Si ustedes no ejecutan, no va a servir para absolutamente nada todo lo que han aprendido en avanzar. Pero espero no pase. Entonces yo dije, bueno, eliminemos la creencia de hay que seguir entregando valor a la gente, hay que seguir entregándola, enseñándole, ya cada quien mira qué hace con su información. Pero hay que decir seriamente, si no haces nada con la información, estás perdiendo tu tiempo. Ya no lo veo como que yo pierdo tu tiempo, no, a mí me genera mucho valor enseñar, a mí me gusta enseñar, pero ya tú decides si aplicas o no aplicas.
Entonces volvámonos en personas que llevemos a otros a accionar. Porque si nos convertimos en personas que lleven a personas a prepararse, a prepararse, a prepararse, a prepararse, a prepararse, que es una habilidad, sin accionar no sirve para un carajo. Creo que es un aprendizaje muy valioso que nos llevamos de esta sesión y hay que sacarle mucho provecho. Así que hagan su retroalimentación, transfórmense en pensadores, investiguen más y aprendan de sus errores. Que tres consejos muy sabios para poner en acción. Y bueno, cerrando, voy a ayudarle aquí a Estefa para cerrar esta lectura bien bacana. Y dice así, algo para el camino. En 1946, el artista Ray Charles escuchó que la orquesta de Lucky Millinder visitaría la ciudad. Charles se las arregló para tener una audición con él y esto lo emocionó. Si lograba unirse a Millinder, sería sin duda algo grande. Cuando llegó su oportunidad, el joven músico tocó el piano y cantó dando lo mejor de sí. En su condición de ciego, Charles no podía ver la reacción de Millinder, por lo que cuando terminó, esperó pacientemente por su respuesta. Finalmente, el director de la orquesta dijo, no fue suficiente bueno, muchacho. Charles regresó a su cuarto y lloró. Algún tiempo Charles dijo, aquella fue la mejor cosa que pudo haberme pasado. En lugar de compadecerme de mí mismo, me puse a practicar para que nunca nadie volviera a decirme lo que había dicho Millinder. Y no han vuelto a decírselo. Como afirma el dicho popular, puedes decir que te sorprendieron una vez después de esto. Sencillamente no estás preparado. Y sí para que se les quede muy claro. Puedes decir que te sorprendieron una vez. Después de esto, sencillamente no estás preparado. La preparación de Charles le ha rendido frutos por más de un siglo. Ha tocado con algunos de los más talentosos músicos del mundo. Quizás la preparación no garantiza el triunfo, pero sin duda te da las condiciones para alcanzarlo. Y vuelvo y se lo reitero. Puedes decir que te sorprendieron una vez. Después de eso, sencillamente no estás preparado. Porque si se sorprenden dos, tres, cuatro veces, la mente te acostumbra al fracaso, al rechazo. Y ahí es donde arrancan los retos y los problemas de no tener nuestros resultados. Así que creo que es una lectura muy, 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 muy ganadora, muy poderosa. Nos vamos más preparados el día de hoy, pero me gustaría escuchar a esas personitas que de pronto no nos dieron aporte el día de hoy o que no estuvieron en la lectura, que se llevan. Así que, Hilda, empecemos por ti. ¿Qué te llevas? Bueno, buenas noches. Buenas Bueno, noches. está muy interesante. Son tantas cosas, digamos, de la actitud, de la acción, aprender de los errores, ¿sí? Em, que todo lo que en lo que hemos fallado nos sirve para cuando tengamos estas personas que tenemos que capacitar para que ellos no crucen el camino que ya nosotros tuvimos que cruzar, ¿sí? Entonces, todo dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿M? Entonces, en ese momento cuando nos equivocamos, cuando sufrimos, nos enseña a ser más fuertes, a crecer y, y vamos aprendiendo para poder enseñarle a otras personas el cómo no equivocarse, ¿sí? Pues eso me parece también reconocer, no acostumbrarse uno a que siempre está haciendo las cosas como a medias, sino al contrario, cada vez irse preparando más. Y lo que tú dices de la IA, que va a sacar a muchas personas, pues eso ya se sabe y ya está pasando, pero si estamos preparados, primeramente emocional y mentalmente, pues no nos va a pasar a nosotros. Entonces, eso sería pues, mi aporte. Gracias. Súper, súper. Janetcita, hoy no te escuchamos. Janet Galindo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me encantó que la vida nos coloca en determinados momentos, en determinadas circunstancias. Y hay veces nos resistimos, ¿sí? Nos resistimos a estar y al hacer.
y el ejemplo de él en el caso de que tuvo una oportunidad de volver a nacer, porque así después de pasar por su etapa de alcoholismo, de situación que así todos tenemos la oportunidad de volver a reiniciarnos, a reinventarnos en todo el sentido de la palabra, no solamente a nivel personal, sino a nivel laboral. Y yo lo digo personalmente porque yo ya viví una etapa profesional, yo hoy estoy pensionada, y vivir eso que estoy viviendo en avanzar para mí, más que un logro, es una satisfacción personal, porque me siento útil, estoy proyectada y tengo hambre para hacer, pero para ayudar, ¿sí? Más que un dinero, es poder tener ese incentivo de decir a cuántas familias puedo ayudar y que eso que yo esté haciendo también impacte a otros, que yo sea un ejemplo. Entonces, me quedo con eso, con ese ejemplo de él. Súper, súper, excelente. Y miren Gracias. que hay algo muy bacano en lo que nos cuenta Janecita y es qué bacano el tema del servicio. Pero recuerden que el universo nos hace merecedores. Y muchos de los que hablan aquí de la palabra de Dios, yo de pronto no soy muy de este tipo de lecturas, pero creo que Dios nos dice que el universo es tan abundante y tiene todo para nosotros que asimismo nos puede pagar por lo que hacemos y por lo que sabemos. Así que siempre que quieras servirle al mundo, que quieras entregar tus dones y tus talentos, siempre vas a ser reconocido. Y hoy día el modo de reconocimiento es el dinero. Es decir, que si a tu cuenta bancaria está llegando mucho dinero es porque estás sirviendo mucho. Entonces no le quitemos la carga de que no es por el dinero. Sí, también ahí va a estar ligado nuestro premio, la abundancia que nos da el universo por hacer las cosas bien y por servir. Entonces siempre que entendamos que tengamos un propósito detrás de nuestra labor, sí y sí, también vamos a ser merecedores de todas las ganancias que el universo nos dé por hacer esa bonita labor. Entonces, para que lo apropiemos también a nosotros. Liliana, cuéntanos qué te llevas el día de hoy. Eh, de la lectura, lo que más me gustó, bueno, de toda la lectura, me gustó cuando, eh, o sea, él no fue perfecto toda la vida, o sea, no fue una vida de servicio, una vida perfecta, sino que dentro de todo el proceso de su vida, él también tuvo baches, que fue el alcoholismo, ¿cierto? Pues que vino por el tema de su familia. Sin embargo, hubo una decisión, o sea, sí, el camino lo llevó allá al tema de conocer a Cristo, pero también hubo un acto de decisión, ¿listo? Porque también Cristo, pues, es un acto de decisión, él decidió seguirlo. Y de acuerdo a esa decisión, pues se fueron dando las situaciones. Eh, entonces, pues eso fue lo que más me gustó ahí. Y lo del tema de estar preparado. Entonces, yo lo asimilo a algo que a mí me pasaba y digamos que yo llevo en el proceso con avanzar por Betty hace más o menos un mes, pero el tema del cambio de la mentalidad y no quedarse en la caja, eso es, o sea, eso es poderoso. O sea, pero es tomar la decisión, porque también, o estar un día de pensar bien o de pensar mal, también es una decisión. Entonces, y el estar preparado me ha gustado porque, digamos que cuando uno llega a reuniones, yo laboro en otro lugar, eh, pero estar preparado es, o uno llega a una reunión o a una asesoría que tenga, pero uno tiene que estar seguro de lo que va a decir.
no prepararse en el instante, porque ¿qué me pasaba? Siempre tenía algunos errores que yo podría haber omitido, o sea, o que no hubiesen pasado si hubiese estado preparada, no preparada entonces la presentación una hora antes, 2 horas antes, no debía ser así. Y el tema de la investigación, también nos lo decías ahorita con la IA, digamos que pues algunos no nacimos con ella y no nacimos con ese tema de la tecnología, pues tan metidos en ese tema. Pero lo importante de la vida es que todos lo podemos hacer. Él nos lleva a que todos podamos hacerlo. O sea, uno no tiene que tener conocimientos de cómo crear una buena imagen, sino cacharrear, cacharrear, cacharrear. Entonces, digamos que eso es aprovecharlo y aprovechar esos medios para también utilizarlo para investigar de la forma como uno aprenda. Ah, pues si yo aprendo, no sé, viendo videos, pues utilice la IA, aprendiendo video, pues yo no, entonces no me gustan tanto los libros. Bueno, hay IAs que te hacen el resumen y te ponen hasta el audio. Eh, entonces, pues eso es lo que me llevo de la lectura y pues lo asimilo con lo que ha pasado conmigo en este periodo de conocimiento. Súper, súper. Y para despedirnos, Jennifer Novoa, ¿qué te llevas de la sesión de hoy? Bueno, digamos que me alineó mucho a la intervención anterior en donde creo que Liliana decía que todos tenemos como esa nueva oportunidad y me llamaba mucho la atención que al principio decían que lo llamaban como un pobre diablo porque pues nadie daba un peso por él. Sin embargo, también fue un tema como de decisión, o sea, ni siquiera él creía en él, pero pues fue un tema como de decisión y en la medida que decidimos hacer ese cambio y nos empezamos a preparar, también mencionaban allí que cuando estamos preparados, casi que la mitad de la batalla ya está, ¿sí? Entonces, pues es importante como esa visión, como saber hacia dónde vamos, como prepararnos qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer y pues dar ese primer paso, porque lo que decías ahorita, o sea, a veces nos enfocamos mucho en prepararnos, en tener mucha información en la mente, pero como que no damos ese primer paso para que realmente se empiece a hacer una realidad el tema, ¿no? Entonces, eso me llevo. También me llamó la atención lo de si estoy realmente teniendo una preparación sólida, o sea, si la preparación sólida hace parte de mi rutina, ¿sí? Y es importante, ¿sí? O sea, realmente mis hábitos, o sea, la rutina que tengo a diario sí está sumando, eh, pues para cumplir lo que efectivamente quiero hacer o quiero llegar a hacer. Entonces, eso me pareció súper interesante. Y bueno, algo chéverísimo que decía una lista, me parece buenísimo eso, dividir tareas, que cuáles son esas tareas que realmente me suman, que me llevan a cumplir lo que quiero y, y bueno, y aprender de los errores. Decía ahí, pensarlos, escribirlos, estudiarlos, identificarlos muy bien para saber qué debemos mejorar. Súper, súper, fenomenal. Me encantan sus aportes porque se entiende que se están llevando una información y que ojalá la puedan aplicar y le puedan sacar mucho provecho. Así que esta fue una sesión más de su semillero de liderazgo. Nos vemos la próxima sesión porque vamos a hablar de lo importante y que en el liderazgo se trabaja mucho y son las relaciones. Valora las relaciones. No se lo pierdan. Próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Cuídense mucho. Gracias. Chaito. Gracias, Gloria. Chao. Chao, chao, chao. Gracias. Buenas Chao. noches.